Vamos a acabar esta sesión con la intervención de Jonathan Reyes, director, fundador de la productora Producciones 1951, graduado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y máster en producción artística, especializado en arte y tecnología, cine y postproducción. Actualmente está realizando el doctorado en la Facultad de Bellas Artes en cine de ciencia ficción y Kaiju Eiga japonés, con una tesis, siempre digo bien, sobre Godzilla. Sí. ¿Sí? Es autor también del documental René Magritte, Paul de Bonhomme, del año 2010, y también es autor de videoarte, por ejemplo, con Sima de 2008 y con Lineagram de 2011, que cuenta con diversos premios nacionales e internacionales. Produce en la actualidad un documental sobre los orígenes de Godzilla y ha sido seleccionado por la Master School of Campus, donde va a desarrollar dicho documental, además de una investigación sobre Godzilla con productores ejecutivos de distintos canales como Arte Francia y BBC en Alemania, Bélgica y Holanda. Nos va a hablar Jonathan Reyes de Godzilla y Hiroshima, los albores del Kaiju. Gracias. Muy bien, pues como decía nuestra compañera, que efectivamente ahora mismo estoy realizando una tesis doctoral sobre Godzilla. Mucha gente me ha preguntado primero por qué Godzilla y tanto dado que hablar Godzilla, ¿no? ¿Qué relación tiene quizá con la academia, ¿no? Con algo institucional, ¿no? Y pues tiene realmente mucho que ver porque realmente, como podemos comprobar aquí, vamos a ver si es posible. Vale, pues realmente es un personaje que realmente no necesita ningún tipo de presentación a simple vista porque, aunque muchos de nosotros no hayamos visto una película de Godzilla, sabemos quién es, reconocemos perfectamente ya sea su silueta, ya sea sus escamas, ya sepamos que es un dragón que escupe fuego radioactivo. Y mucho más que todo eso, cuando yo era muy pequeño ya veía estas películas pues, con 6 o 7 años. De hecho, me gustaría aprovechar la charla para comentar que hoy de camino a Barcelona en tren, un compañero mío que está aquí en la sala me ha llamado y me ha comentado que uno de las personas que conocí en Japón, cuando estuve este año entrevistando a los creadores de Godzilla, había fallecido. Entonces quería pues, en esta charla rendir un pequeño tributo a esta persona. Esta persona se llama Koichi Kawakita. Tengo una imagen de él también para... Aquí tenemos una imagen de él. Koichi Kawakita se dedicó y se considera en Japón como un gran eslabón, digamos, en cuanto a efectos especiales en Japón, ¿no? Trabajó en películas de Godzilla en los años 80 y 90 en cuanto a efectos especiales y dirigió, pues, ya sean diseños de los monstruos, ya sea todo tipo de maquetas y demás, ¿no? De las películas. Y bueno, realmente, cuando estuve con él en Japón, él me contó todas sus anécdotas, desde que aprendió con el maestro Eiji Tsuburaya. Eiji Tsuburaya fue director de efectos especiales por excelencia de la Toho, que es una productora japonesa que actualmente aún existe. Él, digamos, fue su discípulo hasta los años 80, que él cogió su cargo y empezó a hacer pues, lo que él aprendió, ¿no? de este maestro. Entonces, en Japón se ha considerado siempre como uno de los grandes promotores de Godzilla, ¿no? En cuanto a películas, en cuanto se refiere a efectos especiales, ¿no? Como comentaba. Entonces, quería comentar un poco sobre él. Hay muchísimos personajes de la industria de Godzilla que han sido muy importantes respecto a la producción de películas y creo que es muy importante destacar, ¿no? la labor de este señor. Lo que más me cautivó cuando estuve en Japón y conocí a esta persona fue el amor que existe, ¿no? hacia estas películas e incluso a los creadores, ¿no? Como ellos, por ejemplo, tenían muchísimas ganas de volver a hacer una película de Godzilla o continuar, ¿no? con la trayectoria. De hecho, él tenía una agenda de piel con la silueta de Godzilla marcada de tal que ponía 50 aniversario, ¿no? Para ellos era muy, muy importante y de hecho yo les preguntaba a ellos ¿qué significa para vosotros Godzilla? ¿no? Y para ellos era como su vida, ¿no? Su pasión y su trabajo al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, pues quería un poco, antes de empezar la primera presentación, hablar sobre él porque considero que es importante para esta sala. Y bien, un poco, volviendo un poco a la presentación, claro, ¿cómo embarco, ¿no? La tesis doctoral sobre Godzilla? ¿Qué relevancia tiene esto? ¿Qué podemos transmitir aparte de las películas de la saga, ¿no? Que
lo largo de 60 años, teniendo en cuenta que Godzilla se crea en el 54, en 1954, hasta 2014 se han ido haciendo películas y aún hay más en el futuro, así que van a haber más de 30 películas en los próximos años, ¿no? Entonces, ¿cuál es la popularidad, ¿no? Y cómo consiguen que este personaje cautiva tanto al espectador a pesar de ser un hombre disfrazado, ¿no? Al fin y al cabo, incluso en el siglo XXI? Pues Godzilla es mucho más que todo eso, es mucho más que un hombre disfrazado, ¿no? Godzilla representa para Japón la posguerra japonesa, en grandes, por decirlo de una forma genérica, y más allá de todo eso es la metáfora de la guerra en cuanto al bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, bombardeo masivo a Tokio y otras calamidades que el propio pueblo japonés vivió, ¿no? Y ya no solo desde un punto de vista como Japón como víctima, sino también como lo que Japón también hizo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El director de la película, Shiro Honda, su propósito era hacer una película, no sabía de qué, pero era una película que podía transmitir ese tipo de dolor, ¿no? Y entonces, viendo un poco la pequeña presentación, vamos a ir viendo fotografías de incluso de los creadores, ¿no? Viendo el punto de partida, el contexto, podríamos decir que Godzilla nace a través de, principalmente, como podemos ver, de la prueba atómica de la bomba H en 1954, fue en 1 de marzo de ese mismo año, ¿no? Y fue este evento el que hace que Shiro Honda lea un recorte en el periódico en el que informa que un barco japonés, pesquero, cerca de esta prueba nuclear, es expuesto a esta explosión sin ningún tipo de consentimiento. Es decir, había una prueba en secreto del ejército norteamericano en las Islas Bikini. Este pesquero pasaba pues a millas de distancia, creo que eran 160 millas de distancia, un montón de kilómetros. La idea es que aún así, la onda expansiva, los residuos atómicos de la ceniza del propio coral que fue evaporado por la gran explosión, que en ese momento era la mayor explosión atómica de la historia, alcanzó a este barco, incluso 3 horas después. ¿Qué ocurrió? Que los 23 marineros que iban en ese pequeño barco pescando atún en el medio del Pacífico fue cubierto por una capa de polvo blanco que no sabía muy bien lo que era insípida, no tenía olor, entonces ellos incluso la probaron, ¿no? Como cuenta uno de los últimos testimonios que consiguen en vida. Entonces, claro, cuando ellos ven la explosión, que dura unos pocos segundos, ellos quieren haber visto un segundo sol, porque luego al final de la presentación pondré un pequeño tráiler del documental en donde hay imágenes reales del acontecimiento, ¿no? Entonces, cuando ven este segundo sol, que parece que sea el sol de África cuando amanece, ¿no? Cuando vemos las panorámicas de África, de los documentales de la 2 y demás, ¿no? Pues veréis que no es un sol, que poco después se evapora, y evidentemente sin que ellos incluso en ese momento lo supieran, se trataba de esta explosión atómica que estamos viendo, ¿no? Días después llegan a Tokio y evidentemente llegan unos segundos, son ingresados inmediatamente a diferentes hospitales y concluyen que efectivamente han sido víctimas de esta explosión, lo cual, pues a los 6 meses muere el primero de los marineros y poco a poco sucesivamente, ¿no? Solo sobrevive actualmente el más joven, que tenía unos 22, 23 años cuando estaba en el barco en ese momento, y que recientemente, en 2011, a causa de la catástrofe de Fukushima y demás, ha escrito un libro en referencia a todo esto, que se llama El segundo sol rojo y yo. Entonces es un libro muy interesante donde podemos ver todo este tipo de incidentes, y no solo este, sino otros muchos más, ¿no? De encima de primera persona, que es lo interesante de esto. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Una persona creativa, una persona artística, un director de cine en este caso que estudió Bellas Artes, que ya había trabajado en cine, tenía contactos en producción, ¿qué dijo? Yo tengo que transmitir todo esto, ¿no? Porque además él luchó en la Segunda Guerra Mundial. Él no se quedó haciendo ningún documental durante la Segunda Guerra Mundial, ni mucho menos. Él estuvo luchando contra los chinos y de hecho fue prisionero durante 6 meses después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él llega a Japón y se encuentra con que 2 ciudades han sido completamente destruidas. Y no sabe ni nadie por qué. ¿Qué ciudades son? Nagasaki y Hiroshima, evidentemente. Cuando se entera de todo esto y ocurre el incidente del Norman Afortunado en el 54, decide que esto tiene que transformarse en una película y tiene que transformarse en algo serio y de profundidad, ¿no? Y efectivamente así es como nace Godzilla. ¿Qué elementos a nivel de producción cinematográfica tiene que ocurrir para que eso suceda, ¿no? Porque muchos podemos tener una idea, voy a hacer esto y, claro, hace falta otro equipo, un gran equipo, ¿no? Hace falta pues, producción, hace falta economía, hace falta que toda una serie de circunstancias se airen y sean consecuentes para que esto llegue a producirse, ¿no? Indicaba también aquí el bombardeo masivo sobre Tokio, porque también es todos los elementos. Es una historia poco conocida generalmente, pero en el 45, casi final de la Segunda Guerra Mundial, Tokio es arrasada completamente en el 80% de toda la ciudad. Es decir, es verdad que la ciudad era toda de madera, eran casas pequeñitas de madera, grandes oleadas norteamericanas bombardean Tokio y prácticamente la destruyen. Esos son todos los puntos en los que Ishiro Honda refleja en la película de Godzilla. Que si alguno de vosotros habéis visto la película, pues claramente podemos ver esas analogías, esas comparativas con las historias reales, con las historias de ficción. Incluso el propio Ishiro Honda fue en ese momento acusado de hacer una película pretenciosa, ¿no? En cuanto a jugar con el dolor de las víctimas, ¿no? Pero más allá de todo eso, Ishiro Honda quiso hacer una película de paz, en donde, más allá de la arma atómica,
fuera el punto de conexión, la unión, ¿no? Digamos, de los pueblos, de las naciones y el fin de la guerra, ¿no? Era un poco lo que ellos habían vivido de primera mano. Entonces, sin saberlo cómo, Ishiro Honda crea un icono del cine, que indudablemente es, a lo largo de estos 60 años de historia, es conocido y en el futuro lo será mucho más aún, y en donde quiere crear una serie de advertencias, ¿no? Como indico aquí, que ahora iremos viendo poco a poco. Este es los tres principales creadores de Godzilla, el original. Faltaría el compositor, que no tengo fotografía de aquí mismo, pero que es también fundamental en la saga. No obstante, esas tres cabezas aquí, que son Tomoyuki Tanaka, que es la persona que está en el centro de la fotografía, es el eslabón perdido que buscaba Ishiro Honda para conseguir hacer la película. Claro, un director de cine puede tener la idea de hacer una película, pero ¿cómo la llega a hacer a cabo? Hará falta una productora, falta coproducción, hará falta el equipo artístico, el equipo técnico, hará falta el presupuesto, hará falta la distribución de la película, ¿no? Los salas de cine, que tenga interés al público en general. Entonces, esta fue la persona, Tomoyuki Tanaka, la persona que dijo, apuesto por tu idea y vamos a hacerla en la realidad, ¿no? De hecho, fue casi simultáneo, ¿no? En el 54, poco después del incendio del barco, Ishiro Honda, cuando ya estaba buscando esa financiación, Tomoyuki Tanaka había terminado de hacer una película en Indonesia, la cual no había acabado bien con la coproducción y el proyecto se había cancelado, con lo cual volvía a Toho, a la productora de Japón, sin ningún tipo de proyecto. Y temeroso también a que fuera de ser despedido y también como consecuencia de haber visto las películas King Kong del 33 y El monstruo de tiempos remotos del 53, que habían sido éxitos de taquilla tanto en Estados Unidos como en Japón, decide, me gustaría hacer una película de este tipo, quiero hacerla. Claro que en principio él no tenía ninguna idea de la bomba atómica ni respecto a hacer una película sobre esto, ¿no? Hasta que se encuentra con el ideador de la película, que digamos que sería el alma de la película, ¿no? Que quiere transmitir toda esta catarsis colectiva o esta metáfora a través de esta película. Entonces Tomoyuki Tanaka dice, tranquilo, vamos a buscar esa financiación y vamos a hacer la película. Entonces entraría en juego este personaje de aquí, que es Eiji Tsuraya, que como ya he comentado hace un momento fue el maestro de Kawakita, inaugurado al principio de la charla, y Tsuraya se dedicó básicamente a los efectos especiales. Él había hecho ya muchos trabajos con la Toho, él había trabajado para el gobierno japonés, había hecho spots, propaganda bélica japonesa a favor de, evidentemente, la victoria del imperio japonés en ese momento, y se había encargado siempre de crear un departamento de efectos especiales en la propia Toho, que ya está disuelto después de su muerte en el 70, y incluso había hecho películas tan fotorrealistas que los propios norteamericanos en ese momento querían que veían el ataque a Pearl Harbor, por ejemplo, en la imagen real, ¿no? Cuando realmente era todo talladas maquetas. Pero hay que ver las imágenes para ver la magnitud de calidad con la que trabajaban, ¿no? en estos momentos, de la delicadeza de las maquetas y la reconstrucción. Entonces, digamos que estas tres personas son los ideadores de las ideas y la parte también ejecutiva, ¿no? Quien va a decir, yo voy a apuesto por esta idea y vamos a crearla. Entonces, creo también conveniente poder ver las caras, ¿no? Que normalmente siempre pues, se queda como el icono, el personaje, en este caso es Godzilla, y como que no hay nada más, ¿no? Entonces esto es un poco ir más allá de la pantalla. Es decir, yo cuando poco a poco voy viendo películas de Godzilla cuando soy pequeño y voy interesándome y voy viendo libros que voy leyendo por ahí y digo, hostia, qué interesante todo esto, ¿no? Entonces voy investigando gracias a internet, al cine, a los documentales, y hay un mundo detrás de todo esto. Hay una serie de personas, y aquí solo hay tres mostradas, pero hay muchísimas más que forman parte de todo este entramado, ¿no? Que rodea al mito de Godzilla, la leyenda. Y digo leyenda también porque Godzilla en Japón es básicamente como una especie de dios. Es decir, yo estuve en Japón este mes grabando entrevistas a estos creadores de Godzilla que aún siguen vivos para informarme de primera mano cómo se hacen esas películas, por qué se hacían, cuál era el propósito de ellas a lo largo de estos 60 años de historia en Japón, su éxito, su reconocimiento internacional, etc. Y bueno, en Japón solo hay que andar 2 pasos para encontrarse una escultura Godzilla de bronce, para encontrarse un póster, es decir, tienen como una especie de pequeño icono o gran icono, como queramos verlo, del cine, ¿no? Y realmente ha sido muy influyente para no solo el cine japonés, sino también ha sido para el cine occidental. Hemos visto muchas películas de Hollywood donde siempre se ha puesto un pequeño clip de pocos segundos de Godzilla destruyendo una ciudad, una maqueta, ¿no? O haciendo una parodia. Eso es bastante común. Entonces, cuando el 54, el 3 de noviembre del 54, se estrena Godzilla en Tokio, en todo Japón, Tsuraya y Ishiro Honda estaban en las colas, estaban llorando de alegría porque las colas se daban la vuelta y llegaban, como me dijo el actor que interpretaba a Godzilla en el 54, en el disfraz, que lo pude entrevistar en Alemania hace poco, me dijo, la cola llegaba hasta la estación de Japón, de Tokio, de trenes, que estaba muy lejos del cine, ¿no? Del cine de Shibuya. Entonces, no pueden creerse que su mito había sido una realidad, es decir, su creación, que incluso durante el rodaje habían tenido un montón de peleas con los productores y presidentes de Toho diciendo que era una película de serie B, que era una película que no tenía ningún tipo de repercusión, y resultó ser que fue la bomba, literalmente. Es decir,
tuvo en un 10%, una semana, un 10% de toda la población japonesa vio la película. ¿Qué significó? Que más de 10 millones de personas vieron la película en una semana. Es decir, eso nunca antes había pasado en Japón, ni siquiera se ha vuelto a repetir, algo así. Es decir, habían creado sin quererlo un icono del inconsciente colectivo, del imaginario, del arquetipo, del dragón, como queramos verlo, pero al fin y al cabo, un dinosaurio, un dragón mutado, en este caso por la radiación, que bueno, que también viene un poco aquí por el tema de la mutación de la bomba atómica, ¿no? Es decir, realmente Godzilla es un dinosaurio que duerme bajo el mar, que lleva 60 millones de años, esa es su historia original, y la bomba atómica, que es la bomba H, en ese sentido, despierta a la criatura y le muta en cuanto a tamaño, en cuanto al aliento radiactivo que estamos viendo, ¿no? Entonces, ya no solo en Japón fue ese tal éxito que alcanzó la película, sino que en Estados Unidos, cuando llega la película en el año 57, bueno, aparte de que es mutilada, se eliminan las escenas que tengan que ver con la bomba atómica, la banda sonora se cambia por completo, es decir, toda la alegoría hacia la guerra se elimina también, toda la alegoría hacia la bomba atómica, hacia lo que podría ser un poco problemático para Estados Unidos, se elimina por completo, y se construye una nueva película en donde, evidentemente, las escenas son las películas de la japonesa, las escenas de destrucción, y los actores japoneses interactúan con personajes americanos. Es decir, se ruedan en los propios ángeles con esas escenas extras de la película y se incluyen en el montaje americano. Es decir, se hace una reversión muy bizarra de la película, donde destruyen la banda sonora, destruyen el significado de esta metáfora de la Segunda Guerra Mundial, porque tampoco interesaba. Es decir, ellos, en este sentido, los productores de Estados Unidos querían hacer una película de palomitas directamente. Es decir, querían que se viera la película, se disfrutara y poco pensar. Es decir, que diera frutos, ¿no? En Estados Unidos también revienta la taquilla y supera 152 veces el presupuesto inicial. La película, de hecho, se considera en Japón como un presupuesto de categoría A, porque tiene casi $1 millón de presupuesto, que eso es hoy en día evidentemente muy bajo, creo que son los honorarios de un director, es decir, eso no tiene nada que ver hoy en día, no se puede extrapolar, ¿no? Pero sí que es cierto que, si tenemos en cuenta películas como El monstruo de tiempos remotos, que costaron $200.000 aproximadamente, Japón costó casi $1 millón, perdón, Godzilla costó casi $1 millón. ¿Qué significa esto? Que en Japón se toma muy en serio ese sentido la película, ya no solo en cuanto a presupuesto, sino también en cuanto a ideas y en cuanto a contenido, ¿no? Cuando llega a Estados Unidos, eso se destruye, como he comentado, no obstante, tiene mucho impacto igualmente. Tanto que a los años siguientes se van haciendo películas de Godzilla y se van reestrenando en Estados Unidos sucesivamente, así hasta los 80, por lo menos. Eso es, en cuanto a la nueva versión, ¿no? Y todas las versiones de Godzilla habían tenido sus mutaciones, sus recortes, hasta los años 70 aproximadamente, incluso cambio de títulos, etc. Entonces, aquí me gustaría un poco hacer unos bloques de la saga, ¿no? En general, hay decenas de diseños del monstruo, aquí hay solo unos pocos, desde el segundo hasta los años 70. La saga de Godzilla, este es el norteamericano, del año 2014, que han hecho una nueva película, que por cierto, hablando de la repercusión del monstruo, van a hacer una trilogía de Godzilla en Hollywood, y además, no solo eso, sino que en Japón, hace una semana, me avisaron desde Tokio, y oficialmente van a hacer una nueva película de Godzilla en Japón después de 12 años, y eso es para el año 2016. Es decir, la historia va a continuar, ¿no? Vamos a ver si van a seguir la trama seria, si van a seguir la trama más aventuras infantil, no lo sabemos, pero estaría muy bien retomar esa idea de la advertencia, ¿no? Sobre todo con sucesos como Fukushima, por ejemplo, o el tsunami, ¿no? Que esos también son eventos que, en cierto modo, las películas de Godzilla siempre han reflejado un poco las catástrofes nucleares que han habido a lo largo de la historia, las principales, ya sean las bombas atómicas, la VH, o incluso la Guerra Fría, ¿no? Que hay películas en donde también hay tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos, Rusia y Japón, ¿no? Entonces, esas historias también, evidentemente, tienen esa referencia hacia la vida real, ¿no? Como reflejo del monstruo mismo. Entonces tenemos, como comentaba, los 60 años de la historia, que oficialmente están divididos en 3 etapas. Una de ellas es la serie Showa, que es la del 54 al 75, digamos que abarca desde la primera película hasta la última película que dirigió el autor de Godzilla, del 75, donde vemos un Godzilla que evoluciona de todas formas posibles, es decir, le ocurre de todo. Son un montón de años en donde, desde la máxima sobriedad y seriedad, que es la primera película de Godzilla, hasta que decae a lo más infantil, a lo más autodestructivo, por cierto, como películas como Godzilla contra Megalón, es decir, son cosas que no hay que ver, de hecho. Pero sí hay que retomar un poco más los orígenes del monstruo y ver sobre todo esas simbologías, ¿no? Y esas metáforas que podemos extraer de estas películas. Como digo, la de 54, una película en blanco y negro, con una fotografía contrastada, una interpretación excelente, una música también excelente. Son una serie de factores que hacen de una película muy única en la época, y ya no solo en Japón, sino en el mundo entero, ¿no?
¿Qué pasa? Que Godzilla se convierte en un éxito, como he dicho. King contra Godzilla en el 62 se convierte en un mega éxito mayor aún. Es decir, hablamos de una película súper infantil donde, digamos, se olvida todo el tema de la bomba atómica y se hace una película adolescente y consigue, creo que son unos 13 millones de espectadores en la primera semana. Es decir, revienta incluso la taquilla de la primera película, lo cual también es muy positivo para Toho y negativo para Godzilla, porque lo transforma por completo a un producto súper infantil. Pero también eso tiene otras consecuencias. Lo que también quiso hacer Tsuburaya y Tomoyuki Tanaka, en desacuerdo de Shiro Honda, del autor original, fue la idea de olvidar la guerra, olvidar la bomba atómica, olvidar la gran presión que suponía todo eso para Japón y su historia, y crear un personaje héroe del país. Entonces, ¿qué ocurrió? Que... te parece bastante. Lo que significa entonces que se infantiliza, se rescata de nuevo en la serie Heisei en el 84-95 y se vuelve una serie de Godzilla serio en donde se quiere otra vez transmitir las guerras incluso químicas, bacteriológicas, etc. Hasta que llegamos hasta el año 99-2004, donde se concluye la última etapa hasta ahora, en donde Godzilla vuelve otra vez a ser un cine de aventuras para un público adolescente. Y eso es un poco también lo que comentaba, ¿no? Para finalizar. Es decir, tenemos a Godzilla en la actualidad, es decir, la película nueva que se va a hacer en Hollywood, las dos nuevas películas y la versión de Toho. Entonces será interesante ver en qué magnitud se va moviendo, ¿no? en qué rango. Y bueno, para concluir había puesto una bibliografía muy cortita, pero súper interesante, que trae dos libros solo, pero son muy interesantes. Uno es de Ángel Sala y otro es de Alan Bessina, que es un autor canadiense. Yo creo que es los mejores libros que he leído sobre la materia, sobre todo este a nivel contenido político y social que tiene, que es bestial. Aquí he puesto dos más, que son Auguste Aragon, que es un autor norteamericano, y Sun Tzu, que también lo es, aunque tiene descendencia japonesa. Y bueno, ya por último, que me gustaría poner un trailer donde también refleja un poco el tema de lo que estoy hablando aquí, ¿no? En este documental que estamos haciendo. Es muy cortito, son 2 minutos.